Gracias a todos por seguirnos. Los invitamos a suscribirse para no perderse ningún video. Estamos trabajando para traerles los grandes eventos de la humanidad. Esta primera temporada trataremos todos los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Sin más preámbulo iniciemos, esta vez con el arma que cambió la existencia de la humanidad, les hablamos de la bomba atómica y el poder y responsabilidad al poseerla. Las armas desde casi los inicios de los tiempos fueron elementos que ayudaron a la imposición y sometimiento de especies, donde el sometedor siempre ha sido el humano. Podríamos hablar de las armas desde la época del Homo habilis, piedras formes de terminaciones en punta, las flechas de los romanos, las hachas de los incas, las espadas, katanas, de la dinastía In, los tanques usados en las guerras y la lista sería interminable. Las armas de fuego son las segundas en importancia tan solo después de la Constitución, ellas representan la libertad o el abuso de poder. La importancia de las armas son el expresar empírico de la necesidad de seguridad, donde las armas le han servido al hombre para la defensa, integrar en su vida la seguridad y el poder para no ser sometido y depredado ante cualquier tiranía invasora. Las armas desde sus orígenes fueron usadas para batallar y diagonal o guerrear ante la protección de un espacio geográfico, esto también tomado por estrategas o comandantes para alcanzar una expansión territorial, siendo usado para el daño físico a las personas en oposición, como lo vimos en momentos de la Primera y Segunda Guerra Mundial donde los alemanes, italianos, japoneses sometieron a diferentes países por querer imponer y expandir sus territorios. Pero dentro de todas las armas que se han creado, las armas nucleares han ganado mayor fama por su alta destrucción en ejecución y desplegamiento. Los primeros eventos trágicos fueron documentados desde los años de 1945, donde su creador Oppenheimer en una de sus formulaciones dentro de su directorio del proyecto Manhattan derivó unas fórmulas que serían usadas para la construcción y elaboración de estas armas. Pero estas ideas nacieron en la Alemania nazi y gracias a la carta de Albert Einstein, que le pedía al presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que desarrolle la bomba atómica antes que los nazis. Es así que nació el proyecto Manhattan y las consecuencias que traería su creación de esta arma. Los años previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial marcaron el fin del gran impulso cuántico en Europa. Varios científicos oscilaron entre el alejamiento de la política y una débil expresión de sus opiniones respecto al nazismo, pero muchos de ellos emigraron una vez que sintieron los rigores de este sistema discriminatorio y racista. El caso de Schrödinger, el padre de la interpretación ondulatoria de la mecánica cuántica, es muy ilustrativo, ya que en algún momento antes del conflicto llegó a hacer declaraciones que contenían la aceptación de un resignado apoyo al nazismo. Pero cuando en 1938 Alemania tomó Austria, Schrödinger tomó su mochila e hizo un viaje a pie hasta Roma, burlando las patrullas fronterizas. Cuando por fin llegó lo ayudó Enrico Fermi a proseguir su fuga. Fermi mismo decidió que había llegado el tiempo de emigrar y en diciembre de 1938, con el pretexto de recibir el Premio Nobel en Suecia, salió de Italia y luego de la ceremonia partió camino a los Estados Unidos. Para entrar un poco en detalle. Esto significó uno de los capítulos más notables de la historia de la física, en él hubo una combinación a partes iguales de física, química, ingeniería, negocios, política y secreto militar que dio lugar a uno de los desarrollos más polémicos hasta ahora, la bomba atómica. Desde hacía tiempo se sabía que en principio era posible desatar una gran cantidad de energía fisionando, o sea rompiendo núcleos de elementos pesados y transformándolos en núcleos más pequeños. Esto se debe a que la masa del núcleo padre es mayor que la suma de las masas de los núcleos producidos o hijos, la masa faltante se convierte íntegramente en energía de acuerdo con la famosa fórmula de Einstein. Sin embargo, la realización concreta de este proyecto encerraba muchas complejidades, por ejemplo, encontrar un elemento apropiado para la fisión, optimizar la geometría para garantizar la reacción en cadena, reducir la velocidad de los neutrones producidos por los elementos fisionados, ya que los neutrones lentos son mejores para interactuar con los núcleos, entre otras dificultades. De hecho, eran tantos los retos por vencer que entre 1939 y 1940 la mayor parte de la comunidad científica en IU no creía que fuera posible la creación de la bomba, y esta opinión era compartida por la mayor parte de los dirigentes del país. Por un tiempo, los científicos llegados de Europa, que tenían los conocimientos necesarios para desarrollar estos proyectos,
permanecieron aislados y se mantuvieron en un bajo perfil. Pero al ver cómo se desarrollaba la guerra y tomaba tintes cada vez más dramáticos, empezaron a redoblar esfuerzos para tratar de hacer factible la construcción de la bomba. Mientras tanto, el gobierno solo le seguía dando tibios financiamientos cada vez que señalaban a los políticos y a la opinión pública la necesidad de construir esta arma. Porque Hungría es una pieza clave en el aporte de la bomba atómica, acá les explicamos. Entre todos los científicos llegados de Europa a Estados Unidos, a la que se debe poner atención para comprender el nacimiento del proyecto nuclear es a un joven judío nacido en Hungría en 1898, Leo Szilard. Mostró interés en la física desde los 13 años, aunque por varias razones no pudo dedicarse por completo a su estudio sino hasta que entró a la Universidad de Berlín en 1921, donde estudió bajo la dirección de Max von Laue. A partir de ese tiempo Szilard comenzó a introducirse cada vez más en el mundo de la física y fue afortunado ya que además de poseer una gran capacidad científica y una gran inventiva, tenía habilidades sociales que le posibilitaron trabajar con las mentes más brillantes y notables de la época, por ejemplo, Albert Einstein, y él mismo solicitó varias patentes por invenciones originales. Sin embargo, el año clave para Szilard fue 1933, cuando el partido nazi llegó al poder en Alemania. Él comprendió al instante lo que esto significaría y decidió que era el momento de abandonar el país. De hecho, tuvo que evadir la vigilancia policial para finalmente arribar a Inglaterra, donde permanecería hasta 1938. Sin embargo, en 1933 aún le deparaba otra sorpresa, ya estando en Inglaterra comenzó a frecuentar el círculo de los físicos y así supo sobre las investigaciones que se estaban haciendo. En esa época Rutherford era aún la cabeza visible de la investigación nuclear en Inglaterra. Un día, en los últimos meses de 1933, mientras Szilard esperaba que la señal de tránsito le diera el paso a los peatones, se detuvo a meditar sobre una frase escrita por Rutherford en un artículo para The Times, donde afirmaba que aunque al bombardear elementos con radiación alfa se solía obtener una mayor cantidad de energía, sería imposible esperar que este método pudiera ser utilizado como una fuente de generación de energía a gran escala. Szilard intuía que en el fondo no había ninguna objeción para poder obtener energía de esta manera, pero comprendía que Rutherford no hablaba a la ligera y daba argumentos certeros. De pronto, Szilard se preguntó por qué no sería posible que existiera una reacción nuclear en la que al proporcionar un solo neutrón se obtuvieran como uno de los subproductos un par de neutrones. Si esto era posible, entonces se podían utilizar estos dos nuevos neutrones libres para propiciar nuevamente la reacción original, pero ahora 2 veces, de modo que en este nuevo paso se obtuvieran 4 neutrones libres para propiciar la reacción nuclear inicial 4 veces, y luego 8, y luego 16. Esta replicación cada vez mayor de la reacción original es lo que se conoce como reacción en cadena. Como en cada paso vamos obteniendo más y más energía, cuando sumamos la contribución de todos los pasos tenemos que el total de energía liberada es increíblemente grande. Szilard había dado con la idea principal detrás del funcionamiento de la bomba atómica. Con su espíritu práctico, Szilard solicitó de inmediato una patente al gobierno inglés para tener la primicia sobre el uso de este proceso aún hipotético y a partir de ese momento se dedicó de manera apasionada a buscar la forma de volver este sueño realidad. Finalmente, en 1938 aceptó una invitación para continuar sus investigaciones en la Universidad de Columbia, en Manhattan, Estados Unidos, donde se empezó a crear la pila de uranio. Los físicos de más alto nivel del país se encontraban siempre tan sucios y extenuados como cualquier minero. Fermi también sugirió que el uranio debía agruparse en terrones para evitar el efecto de absorción indeseada de neutrones. Sin embargo, estaba claro que, sin una mayor intervención del gobierno, en forma de financiamiento y facilidades para la investigación, de poco podrían servir sus esfuerzos. Se hicieron varios intentos para obtener recursos, pero uno de los gestos políticos que quedaron grabados de esta historia fue la carta que Einstein dirigió al presidente de los EU el 2 de agosto de 1939 advirtiendo de la posibilidad de la creación de la bomba atómica y del peligro de que Alemania pudiera crearla. Sin embargo, aunque el remitente fue solamente Einstein, fue Szilard quien tuvo la iniciativa de proponer la carta y también participó en su redacción. Es una ironía que el arma en manos de EU haya sido uno de los hechos más peligrosos en el siglo XX.
Los financiamientos no fueron inmediatos, pero fueron creciendo, y finalmente, días antes de que Japón lanzara su ataque sobre Pearl Harbor, el gobierno decidió tomar en sus manos el proyecto del desarrollo de la bomba atómica, y entre otras cosas, se decidió trasladar la investigación que se estaba haciendo en Universidad de Columbia a la Universidad de Chicago. El carácter secreto de la investigación y el hecho de que Fermi y Szilard pertenecieran a países enemigos de Estados Unidos hicieron que el cambio de sede de la investigación les fuera muy inconveniente, ya que tenían que moverse con las restricciones de extranjeros sospechosos. Este fue solo uno de los nuevos matices que adquiriría esta empresa completamente nueva. En Chicago los trabajos continuaron con mayor intensidad y con el objetivo claro de crear una pila de uranio capaz de llegar a la masa crítica necesaria para sostener la reacción en cadena. La reacción en cadena no significaba que la pila fuera a estallar, sino que, una vez puestas todas las piezas en su lugar, el número de neutrones producidos crecería de manera exponencial y la temperatura comenzaría a aumentar. La pila tenía el nombre de Chicago Pile No. 1, o CP1, y consistía de 40.000 bloques de grafito que encerraban 19.000 piezas de uranio metálico y de óxidos de uranio como combustible, además de algunas barras de cadmio colocadas de manera apropiada para absorber neutrones y apagar la pila en caso necesario. Finalmente, el 2 de diciembre de 1942 se hizo la prueba que inauguró la era de la energía atómica, y la primera reacción nuclear autosostenida de la historia fue puesta en marcha. El primer objetivo para la creación de la bomba atómica se había logrado. Es así que para crear la bomba necesitaban más esfuerzo. Por esa razón nace el proyecto Manhattan y Los Álamos. Desde el verano de 1942 se hizo evidente que, aunque en Chicago se tuviera éxito con la pila de uranio, el desarrollo de la bomba requeriría un esfuerzo mucho más grande y que no sería posible albergarlo en ninguna universidad si se quería que continuara en secreto. Ante la necesidad de tener un control estricto, se experimentó con una forma de administración hasta entonces jamás llevada a cabo, reunir en un nuevo lugar al mejor equipo de físicos, químicos e ingenieros del país, pero bajo el mando y la administración rigurosa del ejército de los IU. Esta extraña combinación dio lugar a muchas dificultades y malentendidos, ya que las Fuerzas Armadas estaban, y siguen estando, más habituadas al mando vertical y al cumplimiento de órdenes precisas que al desarrollo del conocimiento y a la creación de tecnologías. De hecho, fue una experiencia por la que pocos ejércitos del mundo han pasado, y podemos decir que el ejército de IU, al paso de los años, se ha vuelto uno de los principales soportes del desarrollo de la ciencia con aplicaciones bélicas a corto y mediano plazo. Dentro de estos desarrollos podemos ver sistemas de comunicación, de procesamiento y almacenamiento de datos, de interconexión y de detección, entre otros. Estoy seguro que ustedes no sabían de los personajes que actuaron al inicio para la creación de la bomba atómica. En grandes eventos de la humanidad te lo contamos. Ustedes solo escucharon los nombres de personajes que fueron clave para el desarrollo del proyecto, entre ellos Robert Oppenheimer, quien se volvió célebre por haber sido el director del proyecto que finalizó la construcción de la primera bomba atómica, el proyecto Manhattan que tendría sus cuarteles en un rancho lejano de Nuevo México llamado Los Álamos. A Oppenheimer lo nombró el general Grubbs, encargado de todo el proyecto. El grupo de Los Álamos fue completamente multidisciplinario, y muchos hombres de ciencia notables estuvieron en él, entre ellos podemos nombrar a Edward Uller, Isidore Azegrobi, Hans Albrecht Pera, Robert Bacher, y por supuesto a Fermi y Szilard. Algunos de los trabajos emprendidos en Los Álamos, aparte del desarrollo de la bomba de fisión, fueron el estudio teórico y práctico para el desarrollo de una bomba de hidrógeno, la construcción de un reactor nuclear homogéneo, la separación de los isótopos del uranio y el desarrollo de una bomba basada en plutonio. La historia del grupo en Los Álamos es amplia y extensa, y no es el momento de describirla en detalle, pero no está de más sumergirse en la extensa literatura del caso, que nos enseñará bastante y nos mostrará muchas de las formas y caminos que ha seguido la investigación científica en general, particularmente la física, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. El grupo de Los Álamos se disolvió poco tiempo después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Pero las raíces del descubrimiento de la fusión nuclear se remontan antes de las ideas de Albert mediante los modelos atómicos de Ernest Rutherford, Niels Bohr y James Chadwick.
Estos aportes fueron fundamentales para el postulado de la fisión nuclear, que en 1938 el equipo de investigadores alemanes, integrado por Otto Hahn, Fritz Strassmann, Lisa Meitner y Otto Frisch, descubrieron la reacción de fisión nuclear, a partir de la identificación del elemento bario que dio como consecuencia la fragmentación de los núcleos de uranio. La reacción de fisión nuclear consiste en hacer bombardear neutrones sobre el núcleo de un átomo pesado como isótopos del uranio 235 o plutonio 239. Dicha reacción produce la descomposición del núcleo pesado a núcleos ligeros, volviéndose inestable y liberando energía. Asimismo, se enlaza con el postulado del físico húngaro Leo Szilard, con su fisión en cadena, fenómeno que podría provocar una liberación de energía descomunal, en donde la fisión nuclear puede emitir de 2 o 3 neutrones que dan lugar a un efecto multiplicador. De igual forma en 1932 y sobre la base de los experimentos de Ernest Rutherford, Mark Oliphant, se observó la fusión nuclear de núcleos ligeros que colisionan y se unen entre sí, para formar un núcleo pesado, como lo fue en primera instancia, la bomba de hidrógeno. La investigación de la fusión se enfocó para fines militares desde la década de 1940 pero no tuvo éxito hasta 1952. El descubrimiento de la energía nuclear y su control pudo iniciar su aplicación a fines pacíficos, como la producción de energía eléctrica o de calor. Sin embargo, el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial hizo que su aplicación se volcara a fines militares embarcando proyectos cuya finalidad radica en la producción de armas nucleares. La primera bomba en detonar fue Trinity, 15 de julio de 1945, 5:30 de la mañana. Trinity fue el nombre de la primera prueba atómica el 15 de julio de 1945 a las 5:30 de la mañana. A continuación, un pequeño extracto del testimonio de uno de los participantes en el trabajo en Los Álamos que nos puede transportar, aunque sea de manera fugaz, a ese momento. Lo más impresionante fue la luz abrumadoramente brillante. Acá el comentario. Yo ya había visto en condiciones similares la explosión de una gran cantidad, 100 toneladas, de explosivo normal, en la prueba de abril, pero me quedé atónito con este espectáculo. Vimos cómo se iluminaba el cielo con una increíble claridad, a pesar de los anteojos oscuros que llevábamos. Lo que vino después es la historia. Hiroshima, Nagasaki, y más de 1500 pruebas nucleares en todo el mundo. Esta es una historia por descubrir, dentro de las que está la bomba más potente jamás fabricada por el ser humano, la Tsar Bomba, detonada por la Unión Soviética en Nueva Zembla, y también una prueba nuclear que nadie sabe quién hizo, conocida como el incidente Vela. La era nuclear ha tenido muchas fechas importantes y siempre estará más allá de nuestra cabal capacidad de comprensión. Las energías liberadas en los fenómenos nucleares son tales que nada en nuestra experiencia diaria nos prepara para comprenderlo. Y aún los físicos o los expertos en explosivos saben que es algo para lo que es imposible prepararse. Les explicamos un poco de la fisión y fusión. Toda materia está compuesta de átomos, estructuras increíblemente pequeñas que alojan combinaciones diferentes de 3 partículas conocidas como protones, neutrones y electrones. En el centro de cada átomo está el núcleo, donde los neutrones y los protones están estrechamente unidos. La mayoría de los núcleos son relativamente estables, lo que significa que la composición de sus neutrones y protones es comparativamente estática e inalterable. Durante la fisión, los núcleos de ciertos átomos pesados se rompen, o se dividen en núcleos más pequeños y más ligeros, liberando el exceso de energía durante el proceso. Esto puede ocurrir espontáneamente en algunas ocasiones, pero también, en ciertos núcleos se pueden inducir desde afuera. Se dispara un neutrón al núcleo y este es absorbido, causando inestabilidad y fisión. En algunos elementos, tales como ciertos isótopos de uranio y plutonio, el proceso de fisión también libera exceso de neutrones, los cuales pueden causar una reacción en cadena si son absorbidos por átomos cercanos. La fusión funciona en reversa, cuando se exponen a temperaturas y presiones extremadamente altas, algunos núcleos ligeros se pueden fusionar para formar núcleos más pesados, liberando energía durante el proceso. En las armas nucleares modernas, que usan fisión y fusión, una simple ojiva puede liberar más energía explosiva en una fracción de segundo que todas las armas juntas usadas durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo Fat Man y Little Boy, las 2 bombas atómicas lanzadas sobre Japón.
Todas las armas nucleares usan fisión para generar una explosión. Little Boy, la primera arma nuclear usada en tiempos de guerra, funcionó disparando un proyectil hueco de uranio 235 a un blanco compuesto de dos anillos hechos del mismo material. Cada componente por sí solo no era suficiente para constituir una masa crítica, la cantidad mínima de material nuclear que se necesita para mantener la fisión, pero al chocar los componentes, la masa crítica fue alcanzada y ocurrió una reacción de fisión en cadena. Las armas nucleares modernas funcionan de manera ligeramente diferente. La masa crítica depende de la densidad del material, a medida que aumenta la densidad, la masa crítica disminuye. En vez de chocar dos componentes subcríticos de combustible nuclear, es decir, que no cuentan con la masa necesaria para mantener una reacción en cadena, las armas modernas detonan explosivos químicos alrededor de una esfera subcrítica, una especie de centro, de metal de uranio 235 o de plutonio 239. La fuerza de la explosión se dirige hacia adentro, comprimiendo el centro y acercando sus átomos. Una vez que están lo suficientemente densos para alcanzar la masa crítica, se inyectan los neutrones, iniciando la reacción en cadena de la fisión y produciendo una explosión atómica. En las armas de fusión, también llamadas termonucleares o armas de hidrógeno, la energía proveniente de la explosión de fisión inicial se usa para fundir los isótopos. La energía que se libera por el arma, crea una bola de fuego que alcanza varias decenas de millones de grados, temperaturas en el mismo rango que el centro del Sol. Se puede decir que en el proyecto Manhattan afloraron grandes descubrimientos quedó, así como parte de la historia, creando así la ruta clara de la bomba atómica con hallazgos que transformaron la física hasta ese momento conocida. Al inicio del siglo XX, los físicos construyeron un concepto sobre el átomo, asimilándolo como un sistema solar en miniatura, con partículas subatómicas muy livianas cargadas negativamente, llamadas electrones, las cuales giraban en órbita alrededor de un núcleo mucho más pesado cargado positivamente. En 1919, Honest Rutherford, quien trabajaba en el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, registró una partícula de alta energía con una carga positiva emitida desde el núcleo de un átomo. A esta partícula subatómica la llamó protón. La cantidad o número de protones en el núcleo del átomo identifica el elemento. El hidrógeno posee un protón y un número atómico de 1, por ese hecho fue ubicado en el primer lugar de la tabla periódica de los elementos, y el uranio, con 92 protones, el último. A pesar de lo dicho, muchos elementos existían con diferentes pesos, incluso mientras evidenciaban propiedades químicas idénticas. Este descubrimiento fue fundamental y generó importantes consecuencias para la física nuclear, ya que estos elementos con tales características son los llamados isótopos del mismo elemento, los cuales podrían tener propiedades nucleares marcadamente diferentes. Una tercera partícula subatómica fue identificada en 1932 por James Chadwick en la Universidad de Cambridge. Tal partícula fue la que explicó esta diferencia de masa entre los elementos inestables y sus isótopos. Dicha partícula se denominó neutrón porque no tiene carga. Como ya se dijo, la masa del elemento varía y esto se relaciona con la variación del número de neutrones entre los núcleos de átomos del mismo elemento. Por esa razón teórica y experimental, los átomos del mismo elemento, pero con un número variable de neutrones se llaman isótopos. Por ejemplo, todos los átomos de uranio tienen 92 protones en sus núcleos y 92 electrones en órbita. El uranio 238, que representa más del 99% del uranio natural, tiene 146 neutrones en su núcleo. El uranio 235 tiene 143 neutrones en su núcleo, y este isótopo constituye menos del 1% del uranio natural. Los avances en la física teórica y en la experimental se estaban realizando en varios países al mismo tiempo. Es por eso que un descubrimiento sorpresivo realizado por investigadores en la Alemania nazi a fines de 1938, transformó totalmente el norte de la investigación nuclear teórica y práctica. Los radioquímicos Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron que cuando bombardeaban uranio con neutrones emitidos por una fuente mixta de radio y berilio, los productos del experimento pesaban menos que el átomo de uranio original. La fórmula de Albert Einstein, E igual a mc2, que establece que masa y energía son equivalentes,
permitió inferir que la pérdida de masa resultante de este proceso debía haberse convertido en energía. Hahn comunicó estos hallazgos a Lise Meitner, una ex colega que huyó a Suecia para escapar de los nazis. Meitner y su sobrino, Adolf Frisch, formularon una hipótesis en la que calcularon que el núcleo del átomo de uranio se había dividido, creando dos elementos más ligeros. Esto los condujo a concluir que se había liberado tanta energía, que un proceso que estaba por ser descubierto debía estar operando. Tomando prestado el término para la división celular en biología, Frisch le dio el nombre de fisión al proceso. La fisión del átomo de uranio tenía otra característica importante además de la liberación inmediata de energía. Esta fue la emisión de neutrones. Cuando se produjo la fisión en el uranio, dividiendo el átomo, también se emitieron varios neutrones. Los físicos especularon que estos neutrones secundarios podrían colisionar con otros átomos de uranio y causar fisión adicional, creando una reacción en cadena autosostenible si la masa de uranio era del tamaño, forma y densidad apropiados, lo que emitiría una cantidad de energía en continuo aumento. Tal reacción podría generar una gran cantidad de energía, y si no se controla podría crear una explosión de gran fuerza. Desde el punto de vista político-social, el presidente Roosevelt dio respuesta a la solicitud de soporte gubernamental a la investigación sobre el uranio de manera rápida pero cautelosa. Designó a Lyman J. Briggs, director de la Oficina Nacional de Normas, jefe del Comité Asesor sobre Uranio, quien reunió dicho comité por primera vez el 21 de octubre de 1939. Tal reunión incluía una representación civil y militar. Allí se debía coordinar las actividades y analizar el estado de ese momento en la investigación sobre el uranio para recomendar un papel apropiado para el gobierno federal. Al comenzar 1940, el Comité de Uranio sugirió que el gobierno federal financiara investigaciones limitadas sobre la separación de isótopos, así como el trabajo de los físicos Fermi y Szilard sobre reacciones en cadena en la Universidad de Columbia.